El propio presidente de Ucrania. Y me pregunta qué usted hará con esto, porque Hitler murió hace 80 años, la Alemania nazi dejó de existir, y es verdad, pero usted quiere terminar con el nazismo ucraniano. ¿Cómo lo va a hacer? Escúcheme, su pregunta es muy delicada. Puedo decir lo que pienso, no se va a ofender. No, claro que no. Parece delicada, pero en realidad es una pregunta muy desagradable. Usted dice que Hitler murió hace muchos años, hace 80 años, pero su causa sigue viviendo. La gente que exterminaba a judíos, rusos y polacos sigue viviendo. El actual presidente de la Ucrania de hoy le aplaude de pie en el Parlamento canadiense. ¿Acaso podemos decir que hemos desarraigado esta ideología completamente? Si algo semejante sigue ocurriendo hoy en día, esto es lo que entendemos por desnazificación. Tenemos que deshacernos de las personas que intentan conservar esta teoría y práctica hoy en día. Esto es desnazificación. Esto es lo que entendemos por ello. Bueno, claro que no defendo nazismo o neonazismo, es una pregunta práctica. Usted no controla todo el territorio que quiere controlar, y cómo va a eliminar la ideología, la cultura, los sentimientos, la historia en un país que no controla. ¿Qué va a hacer? Sabe, por muy extraño que le pueda parecer, durante las negociaciones en Estambul acordamos, y lo tenemos todo registrado por escrito, que en Ucrania no se va a cultivar el neonazismo, incluida su prohibición a nivel legislativo. Lo acordamos, señor Carlson. Resulta que es algo que se puede hacer en el curso de las negociaciones. Para Ucrania, como Estado moderno civilizado, no hay nada humillante en eso. ¿Acaso hay algún país que tenga permitido hacer propaganda del nazismo? No, ¿verdad? Ya está. ¿Y habrá negociaciones? ¿Y por qué no ha habido ninguna negociaciones pacíficas sobre la resolución del conflicto en Ucrania? Las hubo, llegaron a una etapa muy avanzada de un proceso complejo para acordar las posiciones, pero aún así estaban casi finalizadas. Sin embargo, después de que retiráramos nuestras tropas de Kiev, como ya he dicho, la otra parte, Ucrania, despachó todos estos acuerdos y cumplió la orden de los países occidentales, de Europa, Estados Unidos, de luchar contra Rusia hasta el final. Es más, el presidente ucraniano prohibió a nivel legislativo negociar con Rusia. Firmó un decreto prohibiendo a todos negociar con Rusia. ¿Cómo vamos a negociar si se lo ha prohibido a sí mismo y a todo el mundo? Sabemos que está proponiendo algunas ideas sobre el acuerdo, pero para acordar algo hay que dialogar. ¿No es cierto? Sí, pero usted no hablará con el presidente ucraniano, sino con el mandatario estadounidense. ¿Cuál fue la última vez que habló con Joe Biden? Ni me acuerdo de cuando hablé con él la última vez, no me acuerdo. ¿No recuerda? No. ¿Acaso tengo que recordar de todo? Tengo muchas cosas que hacer. Tenemos nuestros asuntos de política interior. Pero está financiando la guerra. Sí, la está financiando, pero cuando hablé con él fue antes de la operación militar especial, claro. No voy a entrar en detalles, nunca lo hago. Le dije, creo que está cometiendo un grave error a nivel histórico, apoyando todo lo que está ocurriendo en Ucrania y apartando a Rusia. Se lo dije, además, en más de una ocasión. Creo que me voy a detener aquí. ¿Será lo correcto? ¿Y qué respondió él?
Pregúnteselo a él. Para usted será fácil. Es ciudadano de Estados Unidos. Puede ir a preguntárselo. No es correcto que yo comente nuestra conversación. Pero usted no ha hablado con él desde el febrero del 2022. No, no hemos hablado. Pero tenemos algunos contactos, por cierto. ¿Recuerda lo que le dije sobre mi propuesta de trabajar juntos sobre el sistema de defensa antimisiles? Sí. Se lo puede preguntar a ellos. Están todos sanos y salvos, gracias a Dios. El expresidente, Condoleezza Rice, también el señor Gates, el actual director de CIA, el señor Burns, que era embajador en Rusia en aquel momento, y un embajador muy exitoso. Todos ellos fueron testigos de estas conversaciones. Pregúnteles. Aquí ocurre lo mismo. Si le interesa lo que me dijo el señor presidente Biden, pregúnteselo a él. En cualquier caso, él y yo hablamos de este tema. Le entiendo perfectamente, pero desde fuera, como un observador, parece que todo el mundo está al borde de un conflicto y se podría ocurrir ataques nucleares, por ejemplo. ¿Por qué no puede llamar a Biden y proponer solucionar este conflicto? ¿Y qué vamos a resolver? Es muy sencillo. Repito, tenemos contactos a través de distintos departamentos. Le diré lo que pensamos al respecto y lo que hacemos llegar a la administración estadounidense. Si realmente quieren terminar los combates, tienen que dejar de suministrar armas. Todo acabará en cuestión de semanas. Eso es todo. Entonces podremos negociar ciertas condiciones antes de que los hagan. Pero dejen de enviar armas. ¿Qué puede ser más fácil? ¿Para qué debería de llamarle? ¿Para hablar o explicar algo? ¿Van a enviar tales armas a Ucrania? Eso es lo que tengo que preguntar. ¿De qué vamos a hablar? ¿Debo decir que tengo miedo? ¿Cree que la OTAN está preocupada por el hecho de que este conflicto puede desembocar en una guerra o un conflicto nuclear? En cualquier caso lo dicen y tratan de asustar a la población con la efímera amenaza rusa. Es algo evidente. La gente que piensa, no los filisteos, sino la gente que piensa, los analistas, los que se dedican a la política real, la gente inteligente, entiende perfectamente que es falso. Están inflando la amenaza rusa. Creo que usted se refiere a la supuesta amenaza a Polonia y Letonia. ¿Puede imaginarse que usted ingresa sus tropas a Polonia? Solo en un caso, si Polonia ataca a Rusia. ¿Por qué? Es que no tenemos intereses en Polonia ni en Lituania, en ningún sitio de ahí. ¿Para qué lo necesitaríamos? Es que no tenemos ningún interés ahí. Creo que es un buen argumento. Ellos dicen que si usted invadió Ucrania, tiene pretensiones territoriales en el continente. ¿Y usted quiere decir que no las tiene? Es totalmente imposible. No hay que ser analista para entenderlo. Esto contradice el sentido común. Involucrarse en una guerra global. Una guerra global que pondría en peligro a toda la humanidad es evidente. Claro que hay medios de contención. Siempre nos han convertido en una amenaza, que mañana Rusia va a utilizar sus armas nucleares tácticas, que va a utilizar mañana, no pasado mañana, y que nada más es un intento de asustar, intimidar a la población para que los contribuyentes estadounidenses paguen más
y financien al frente ucraniano. Su objetivo es debilitar a Rusia. Uno de los senadores más veteranos, Chuck Schumer, ayer dijo tenemos que seguir financiando a Ucrania. O al final, los soldados estadounidenses tendrán que luchar en Ucrania en lugar de los ucranianos. ¿Cómo valora estas declaraciones? Es una provocación y una provocación barata. No entiendo por qué los soldados estadounidenses deberían combatir en Ucrania. Ahí hay mercenarios de Estados Unidos. La mayor parte de los mercenarios son de Polonia, luego van los mercenarios de Estados Unidos y después de Georgia. Si algún país quiere enviar su ejército, seguramente pondría a la humanidad en peligro a borde de un conflicto global, es evidente. ¿Acaso Estados Unidos lo necesita? ¿Para qué? A miles de kilómetros de su territorio nacional. ¿Acaso no tienen otros asuntos para tratar? ¿Acaso no tienen problemas en su frontera, problemas con la migración, con la deuda pública? ¿Acaso tienen que ir a combatir en Ucrania? ¿No sería mejor llegar a un acuerdo con Rusia? Llegar a un acuerdo entendiendo la situación que se está formando para el momento actual, entendiendo que Rusia lucharía por sus intereses hasta el final y entendiendo ello, volver al sentido común, empezar a tratar con respeto a nuestro país, a sus intereses y buscar ciertas soluciones. Me parece que sería mucho más racional. ¿Quién voló el Nord Stream? Ustedes, por supuesto. Yo personalmente estaba ocupado aquel día. Yo no volé el Nord Stream. Pero muchas gracias. A lo mejor usted tiene coartada, pero la CIA no la tiene. ¿Tiene usted pruebas de que la OTAN o la CIA lo hicieron? Sabe, no voy a entrar en detalles. En tales casos siempre se dice, busquen a aquel quien esté interesado en ello. Pero en este caso deberían buscar además a quien podría haberlo hecho, porque puede haber muchas partes interesadas, pero llegar al fondo del mar Báltico y realizar esta explosión pueden pocos. Y estos dos componentes habrían que explicar quién podría haberlo hecho. Pero estoy un poco confuso, no lo alcanzo de entender. Se trata del mayor acto de terrorismo, de la mayor emisión de CO2 a la atmósfera. Y si ustedes tienen pruebas, ¿por qué no las presentan y ganan esta guerra de propaganda? Sería muy complicado derrotar a Estados Unidos en la guerra de propaganda, porque Estados Unidos controlan todos los principales medios internacionales y muchos medios de información económicos. Por supuesto, el principal beneficiario de los medios europeos son los fondos estadounidenses. No lo sabe. Por eso nos costaría mucho participar en esta guerra de propaganda. Podríamos simplemente poner de manifiesto nuestras fuentes de información sin llegar a ningún resultado. Todo el mundo ya tiene claro qué pasó. Incluso en Estados Unidos lo saben. Pero aquí una pregunta. Usted trabajó en Alemania y ellos hicieron mucho daño a su propia economía. Así que, ¿por qué los alemanes no dicen nada? Esto me parece un poco confuso. ¿Por qué los alemanes no han dicho nada sobre este asunto? A mí también me asombra. Pero los dirigentes actuales de Alemania no se guían por los intereses nacionales, sino por los intereses de Occidente colectivo. De otra manera sería complicado explicar su lógica o su inacción.
Y es que no se trata solamente del Nord Stream 1 que fue explotado, deterioraron también el Nord Stream 2, pero una tubería todavía está intacta y se podría suministrar gas a Europa, pero Alemania no lo quiere, no lo hace. Nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Existe también otra ruta a través de Polonia, se llama Yamal Europa, y también se podría utilizarlo, pero Polonia cerró este trayecto, pero Polonia come de la mano de los alemanes, recibe dinero de los fondos europeos. ¿Por qué lo hace? No entiendo. Ucrania Germany is the second sponsor of the United States in terms of financial aid to Ukraine. Alemania es otro patrocinador de Ucrania después de Estados Unidos. A través del territorio de Ucrania pasan dos rutas del gasoducto. Ellos simplemente cerraron uno de los gasoductos. Lo hicieron los ucranianos. Podrían desbloquear esta ruta y recibir gas de Rusia, pero no lo hacen. ¿Por qué los alemanes no pueden decirles, escuchen, les damos dinero, les damos armas, podrían por favor abrir el gasoducto? Tenemos que comprar el gas licuado en Europa, que es 3 veces más caro. Permítanos desarrollarnos tranquilamente y poder ganar dinero, pero no lo hacen. ¿Por qué? Pregúnteselo a ellos. Es que tienen lo mismo aquí y aquí. Son una gente muy poco competente. Es porque quizá el mundo esté ahora mismo dividido en dos hemisferios, un hemisferio con energía batalla y el otro hemisferio sin ella. ¿Puede describir las alianzas, los bloques, quién está de parte de quién en su opinión? Usted ha dicho que el mundo se está dividiendo en dos hemisferios. La cabeza también consta de dos hemisferios. Uno de los hemisferios es responsable de una esfera, otro es más creativo, pero forman parte de la misma cabeza. Habría que el mundo también sea íntegro, que la seguridad sea común y no solamente pensada para el millar de oro. Entonces, solamente en este caso el mundo será estable, sostenible y previsible. Y antes de ello, mientras que la cabeza esté dividida en dos partes, esta plaga se mantendría. El mundo está atravesando por una enfermedad muy grave, pero creo que gracias al periodismo honesto, que es similar al trabajo de los médicos, podríamos unir estas dos partes. Y permítame darle un ejemplo. El dólar estadounidense ha unido al mundo entero. ¿Cree que el dólar desaparecerá como moneda de reserva? ¿Cómo han cambiado las sanciones en lugar del dólar en el mundo? Sabe, creo que utilizar al dólar como una herramienta en la lucha política es una de las faltas estratégicas más graves de los dirigentes políticos de Estados Unidos. El dólar es el fundamento del poderío de Estados Unidos. Creo que todos se dan cuenta de ello. No importa cuántos dólares imprimen, se van esparciendo, distribuyendo por todo el mundo. La inflación en Estados Unidos es muy baja, creo que se trata de un 3% o 3,4%, totalmente aceptable para Estados Unidos. Y eso que imprimen mucho dinero, eso lo demuestra la deuda de 33 billones. Sin embargo, cuando los dirigentes decidieron utilizarlo como un arma para mantener el poderío de Estados Unidos,
apenas los dirigentes políticos tomaron la decisión de utilizar al dólar como herramienta de la lucha política, dañaron mucho este poderío estadounidense. No quisiera utilizar algunas expresiones de baja índole, pero es una tontería y un gran error. Miren qué ocurre en el mundo, incluso entre los aliados de Estados Unidos. Ellos están reduciendo sus reservas en dólares. Todos miran qué está pasando y buscan maneras de asegurarse. Pero si Estados Unidos toma estas medidas restrictivas como limitar las transacciones, congelar los fondos, etc., esto es una señal de alarma para todo el mundo. Antes del año 2022, un 80% de las transacciones de Rusia se realizaron en dólares y euros. Y un 50% de nuestras transacciones con las terceras partes. Y ahora creo que se trata solamente de 13%. Pero nosotros no prohibimos utilizar el dólar, no es lo que buscamos hacer. Estados Unidos tomaron la decisión de restringir nuestras transacciones en dólares. Creo que es muy tonto desde el punto de vista de los intereses de los propios Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses, porque esto afecta a la economía estadounidense y socava el poderío de Estados Unidos en el mundo. Por cierto, las transacciones en yuanes se situaban más o menos en 3% y ahora se trata de 34%. ¿Para qué Estados Unidos lo hizo? Solo puedo explicarlo con una falta de previsión. Pensaban que nuestra economía colapsaría, pero no colapsó. Más aún, miren, otros países, también países productores de petróleo, empiezan a pronunciarse y ya están pagando por el petróleo en yuanes. ¿Entiende por qué ocurre? Es que alguien en Estados Unidos lo entiende. ¿Qué están haciendo? Pueden preguntar a los expertos. Creo que es una buena evaluación. Siguiente pregunta. Quizá ustedes se hayan cambiado una potencia colonia por otra, pero más amable. ¿Podría ser que los BRICS hoy en día estén en peligro por la potencia colonial de China? ¿Cree que eso es bueno para la soberanía? ¿Le preocupa eso? Estas historias ya las conocemos muy bien. Es un intento de intimidarnos. Somos vecinos con China y no se puede elegir a los vecinos al igual que a los miembros de la familia. Compartimos miles de kilómetros de la frontera. Eso en primer lugar. Segundo, estamos acostumbrados a convivir a lo largo de siglos. Y tercero, la filosofía política de China no es agresiva. La ideología política de China siempre busca un compromiso y nosotros lo vemos. Siempre nos dicen, y usted mismo intentó repetir esta historia de una manera más suave, pero sigue siendo la misma historia, el mismo intento de intimidarlos. El volumen de nuestra colaboración con China va creciendo. Las pautas de colaboración entre China y Europa, asimismo, crecen más que las pautas de colaboración entre China y Rusia. Pregunten a los europeos, ¿no tienen miedo ellos? A lo mejor también tienen miedo, no sé, pero tratan de acceder al mercado de China cueste lo que cueste, sobre todo ahora cuando enfrentan problemas en sus economías y las empresas chinas van colonizando el mercado europeo. ¿Acaso hay poco negocio chino en Estados Unidos? Sí, las decisiones políticas son así, que algunos tratan de limitar su colaboración con China en su propio detrimento. Ustedes lo hacen en su propio detrimento, limitando la colaboración con China.
Por eso, antes de introducir ciertas sanciones, imponer sanciones ilegítimas desde el punto de vista de la Carta de la ONU, habrían que pensar mejor. Creo que los que toman decisiones tienen algún problema con esto. Entonces, hace un momento usted dijo que el mundo sería un lugar mucho mejor si no hubiera por la competición de dos alianzas. Y creo que uno de los problemas es la administración actual de Estados Unidos. ¿Usted cree que con el cambio del gobierno de Estados Unidos ustedes podrán establecer vínculos con este país o eso no importa ya? Ahora se lo explico, pero primero terminar con la pregunta anterior. Ahora, nuestro volumen comercial es de 200.000 millones de dólares y hemos planteado con el presidente Xi Jinping la tarea de llegar a 200.000 millones de volumen comercial con China y hemos superado esta expectativa. Según nuestros datos ya se trata de 230.000 millones y según las estadísticas chinas 240.000 millones. Así es nuestro volumen comercial. Y otra cosa importante, este volumen es muy balanceado. Se trata de esferas de alta tecnología, de la energía, de la ciencia. Y en cuanto a BRICS, Rusia llegó a ser el presidente va a tener la presidencia de BRICS a partir de este año y los países de BRICS se van desarrollando muy rápido. En el año 1992, la parte de los países del G7 en la economía mundial formaba 47% y en 2022 bajó hasta un 30%. La parte de los BRICS en 1992 representaba solamente un 10% y ahora ya supera el nivel de G7. Esto no tiene que ver nada con los acontecimientos en Ucrania. Se trata de las tendencias de desarrollo mundial y de la economía mundial. Es algo inevitable. Esto va a seguir sucediendo, al igual que la salida del sol. Es imposible impedirlo. ¿Cómo Estados Unidos se adaptan a ello? Utilizando su fuerza, las sanciones, la presión, los bombardeos, el uso de las fuerzas militares. No entienden, sus élites políticas no entienden que el mundo va cambiando según las circunstancias objetivas y habría que tomar decisiones oportunas para mantener su nivel. Incluso si se trata de su nivel de dominio mundial, de su hegemonía mundial. Pero sus medidas tan brutales, también en cuanto a Rusia, llevan a un resultado totalmente opuesto. Es un hecho evidente. Ahora me preguntó, ¿y si viene otro dirigente, va a cambiar algo? Pero no se trata de la personalidad del dirigente. Tenido muy buenas relaciones con Bush. Pero hizo muchos errores en sus relaciones con Rusia. Le hablé sobre el año 2008 y la decisión tomada en Bucarest de permitir la incorporación de la Ucrania en la OTAN. Él fue el que presionó a los europeos, pero a nivel personal tuve un muy buen vínculo con él. No es peor que ningún otro político ruso o estadounidense o europeo. Él entendía perfectamente qué estaba haciendo y también tuve una buena relación personal con Trump. No se trata de la personalidad del líder, se trata de
la actitud de las élites. Si en la sociedad estadounidense prevalece la idea de hegemonía, de mantener la hegemonía, cueste lo que cueste, utilizando la fuerza, no va a cambiar nada. Solo irá de mal en peor. Y finalmente llegarán a entender que el mundo va cambiando en función de las circunstancias objetivas y habría que saber adaptarse a estas circunstancias a tiempo, utilizando las ventajas que todavía tiene Estados Unidos. Mire, la economía de China llegó a ser la primera economía mundial por la capacidad adquisitiva. Ya adelantaron a Estados Unidos, luego India, después va Japón y en el quinto lugar Rusia. Rusia en el último año llegó a ser la primera economía de Europa pese a todas las sanciones y restricciones. ¿Cree que es normal? Sanciones, restricciones, la imposibilidad de realizar las transacciones en dólares, sanciones contra nuestros barcos, nuestros buques, las sanciones contra los aviones, las sanciones en todo y por todo. La mayor cantidad de sanciones que se utilizan en el mundo están dirigidas contra Rusia y nosotros, a pesar de ello, llegamos a ser la primera economía europea en este periodo. Las herramientas que utiliza Estados Unidos no sirven y habría que pensar qué hacer. Si las élites dirigentes se dan cuenta de ello, entonces el líder estatal va a actuar esperando en función de lo que esperan de él la población, las personas que toman decisiones a diferentes niveles. Y usted describe dos sistemas diferentes. Dice que los líderes se guían por los intereses de sus electores. ¿Y cómo es la situación en Estados Unidos? ¿Quién toma las decisiones allí? No lo sé. Estados Unidos es un país difícil. Por un lado es conservativo, pero por otro lado cambia rápidamente. Es difícil para nosotros entenderlo. ¿Quién hace las decisiones durante las elecciones? Será posible entenderlo dado que cada estado tiene su propia regulación, legislación. ¿Y puede alguien ser excluido de las elecciones? Se trata de un sistema de dos niveles. Claro que es difícil para nosotros entenderlo. Por supuesto, hay dos partidos dominantes, los republicanos y los demócratas. Y dentro de este sistema de los partidos existe un centro que prepara decisiones. Ahora, mire, ¿por qué pienso que el colapso de la Unión Soviética, una política muy agresiva se llevaba a cabo contra Rusia? Al final se trata de una política de presión. La expansión de la OTAN, la expansión del sistema de misiles antibalísticos, se trata de presión incesante. Y luego tratan de involucrar a Ucrania en la OTAN y luego otra vez presión. ¿Por qué lo hacen? Creo que, entre otras razones, esto se debe a las capacidades de producción excesivas. Durante la confrontación con la Unión Soviética, hubo muchos centros y especialistas sobre la Unión Soviética que no sabían hacer ninguna otra cosa, y a ellos les parecía que hubo que seguir presionando a Rusia y utilizar su potencial combinado para una confrontación futura con China. Aquello fue un error de aquellos quienes apostaban con confrontación con la Unión Soviética. Deberíamos deshacernos de ello y tomar nuevas fuerzas y mirar en el futuro. Miren cómo está desarrollándose Indonesia. 600 millones de personas. Solamente tenemos que aceptar que Indonesia entrará en el club de los países más desarrollados económicamente del mundo.
Entendemos que Estados Unidos, a pesar de todos los problemas económicos que enfrenta, tiene una situación bastante positiva. El PIB crece el 2,5%, si no me falla la memoria, pero queremos asegurar que nuestro enfoque cambie y el mundo debería seguir desarrollándose sin función del conflicto en Ucrania. El mundo está sometido a transformaciones profundas. Así que sus propios expertos lo escriben. Acabo de leerlos. La única pregunta es cómo hacerlo. Rápidamente, con mucho dolor o paulatinamente. Algunos solamente siguen las tendencias globales de desarrollo y tanto. Y para accesar y evaluar estas políticas necesitamos a gente que piense, analice y haga recomendaciones a nivel de los líderes políticos. Y debo preguntarle, usted dijo que la expansión de la OTAN es un incumplimiento de las promesas y también la amenaza para su país, pero antes de que usted enviara tropas a Ucrania, en la conferencia sobre seguridad, el vicepresidente de Estados Unidos también apoyó los deseos del presidente de Ucrania a entrar en la OTAN. ¿Cree que esto también provocó las acciones militares? Reitero que hemos dicho en reiteradas ocasiones, hemos propuesto una solución a los problemas en Ucrania después del golpe de Estado de 2014 con medios pacíficos, pero nadie nos hizo caso. Además, los líderes ucranianos que fueron controlados completamente de Estados Unidos dijeron que no cumplirían los acuerdos de Minsk y solamente continuaron la actividad militar en el territorio. Y además aquel territorio fue explotado por las estructuras militares de la OTAN para adiestrar a los efectivos ucranianos y de hecho empezaron a crear bases ahí. Así es, Ucrania anunció que los rusos fueron una nación inferior y Ucrania recibió todos los territorios en el sureste como regalo de Rusia y ahora dicen estas cosas. Piensa que es normal, piensa que es... Y considerando todo esto, los neonazistas empezaron esta guerra en Ucrania en 2014. ¿Cree que el presidente Zelensky tiene la libertad para negociar una solución a este conflicto? No lo sé. Hay detalles. Para mí es difícil decirlo, por supuesto, pero creo que la tiene, o al menos la tenía. Su padre luchó contra los fascistas, contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Hablé con él una vez. Le dije, Vladimir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás respaldando hoy a los neonazis en Ucrania mientras que tu padre luchó contra el fascismo? Fui un soldado de primera línea. No le diré lo que me respondió, es otro tema, pero en cuanto a la libertad de elección, ¿por qué no? Llegó al poder porque la población ucraniana esperaba que llevara a Ucrania a la paz. Él mismo lo decía. Ganó las elecciones con una aplastante mayoría gracias a ello, pero cuando llegó al poder creo que se dio cuenta de dos cosas. Primero, es mejor no entrar en conflicto con los neonazis y los nacionalistas porque son agresivos y muy activos. Se puede esperar cualquier cosa de ellos. Y en segundo lugar, Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, apoya y siempre apoyará a los que luchan contra Rusia, porque es beneficioso y seguro. Por eso tomó una línea así, a pesar de haber prometido a su pueblo poner fin a la guerra en Ucrania. ¿Pero cree que en este momento, en febrero del 2024, él tiene libertad para hablar con su gobierno, para ayudar a su propio país? ¿Puede hacerlo?
Why not? ¿Y por qué no? He considers himself Se considera el jefe de Estado. Ganó las elecciones. Aunque en Rusia pensamos que todo lo que sucedió después del 2014, es decir, llegaron al poder por el golpe de Estado y en este sentido, incluso el gobierno actual es deficiente. Pero él se considera presidente, es reconocido como presidente por Estados Unidos, por Europa y prácticamente por todos los países del mundo. Entonces, ¿por qué no? Puede hacerlo. Negociamos con Ucrania en Estambul. Llegamos a un acuerdo, él lo sabía. Es más, el jefe del grupo de negociación, el señor Arahamiya, creo que su apellido, sigue dirigiendo la facción del partido gobernante. Del partido del presidente en la Rada Suprema. Es el líder de la facción del presidente. Incluso firmó este documento del que le estoy hablando. Pero luego declaró en público a todo el mundo, estábamos dispuestos a firmar este documento, pero el señor Johnson, el entonces primer ministro del Reino Unido, vino y nos convenció de que no lo hiciésemos y dijo que sería mejor luchar contra Rusia. Nos darán todo lo que necesitaremos para recuperar lo que perdimos en los combates con Rusia. Mire, lo dijo públicamente. ¿Pueden volver a ello o no? Esa es la cuestión. ¿Lo quieren o no? Después de eso, el señor presidente de Ucrania emitió un decreto prohibiendo las negociaciones con Rusia, pues que anule este decreto. Y ya está. Nunca nos hemos negado a negociar. Oímos todo el tiempo. ¿Está Rusia preparada ya? No nos hemos negado. Otra vez. Sin embargo, ellos sí se negaron públicamente, pues que anulen su decreto y negocien. Nosotros nunca nos hemos negado a conversar. Y el hecho de que se sometieran a las demandas del señor Johnson, el ex primer ministro de Gran Bretaña, me parece muy triste y ridículo porque, como dijo el señor Arahamiya, ellos podrían haber detenido estas hostilidades, haber detenido esta guerra hace un año y medio, pero ellos eran persuadidos. Es una buena pregunta. ¿Y por qué hizo esto Johnson? No tengo ni la más mínima idea. Fue así su lógica general. Por alguna razón todo el mundo tenía la ilusión de que Rusia podría ser derrotada en el campo de batalla debido a la arrogancia, debido al corazón, pero no debido a la inteligencia. Y usted también describió la conexión entre Rusia y Ucrania, que Rusia es un país ortodoxo. ¿Qué significa esto para usted? Usted es el líder de un país cristiano, como usted mismo lo dijo. ¿Qué efecto tiene para usted? Como ya he dicho, en 988 el príncipe Vladimir bautizó a su pueblo. Primero fue bautizado él mismo siguiendo el ejemplo de su abuela, Olga, y luego bautizó a su séquito y luego poco a poco, al cabo de varios años, bautizó a toda Rusia. Pero al final la ortodoxia, el cristianismo oriental, arraigó profundamente en la conciencia del pueblo ruso. Cuando Rusia se expandía y absorbía a otros pueblos que profesaban el Islam, el budismo y el judaísmo, Rusia siempre había sido muy tolerante con estos pueblos que profesaban otras religiones. Esta es la fuerza de Rusia. Esto es absolutamente evidente. Y es que en todas las religiones del mundo que acabo de mencionar y que son religiones tradicionales de la Federación de Rusia, de hecho, las ideas
básicas, los valores básicos son muy similares y las autoridades rusas siempre han tratado con mucho respeto la cultura y la religión de los pueblos que formaban parte del Imperio ruso. En mi opinión, esta es la base de la seguridad y la estabilidad del Estado ruso. Es que todos los pueblos que habitan Rusia la consideran básicamente su patria. La gente que se va a vivir a su país, por ejemplo, desde América Latina o a Europa, un ejemplo aún más claro y comprensible. Y la gente que profiese diferentes religiones en Rusia consideran a este país como su patria, no tienen otra. Estamos juntos, somos una gran familia y nuestros valores tradicionales son muy similares. Cuando dije es una gran familia, es cierto, pero cada uno tiene su propia familia y esta es la base de nuestra sociedad. Cuando decimos que la patria y la familia están muy unidas, es que es así, esto es cierto. Es que no podemos asegurar un futuro decente para nuestros hijos y para nuestra familia si no aseguramos un futuro decente para todo el país, para la patria. Por eso el patriotismo está tan extendido, es tan fuerte en Rusia. Pero puedo preguntarle, seguramente las religiones son diferentes. El hecho es que el cristianismo es una religión no violenta y Cristo dice no mates y cosas así. Pero ¿cómo puede que un líder cristiano tiene que matar a otros? ¿Cómo se puede reconciliar esto en sí mismo? Es muy fácil cuando se trata de defenderte a ti y a tu familia, a tu patria. No estamos atacando a nadie. ¿Cómo comenzaron los acontecimientos en Ucrania? Desde el golpe de Estado y el estallido de las hostilidades en el Donbass. Fue entonces. Estamos defendiendo a nuestro pueblo, a nosotros mismos, y también estamos defendiendo a nuestra patria, a nuestro futuro. En cuanto a la religión, sabe usted, no radica en las manifestaciones externas, no consiste en ir a la iglesia, asistir a misas. Está en el corazón. Y tenemos una cultura centrada en el ser humano. Dostoyevsky, que es muy famoso en Occidente como genio de la cultura rusa, de la literatura rusa, habló mucho sobre esto. Habló mucho sobre el alma rusa. A fin de cuentas, la sociedad occidental es más pragmática. Una persona rusa piensa más en lo eterno, piensa más en los valores morales, éticos. No sé, quizá no esté de acuerdo conmigo, pero la cultura occidental es más pragmática. No digo que sea algo malo. Esto les permite a los 1.000 millones de oro avanzar en la industria, en la ciencia y en otros ámbitos. Así que no hay nada malo en ello. Simplemente digo que parecemos iguales, pero nuestra mentalidad es diferente. O sea, ¿cree que existen fuerzas sobrenaturales? Cuando algo ocurre en el mundo, ve las obras de Dios, se dice a sí mismo, aquí se manifiestan fuerzas sobrenaturales. No, sinceramente no lo creo. Creo que la comunidad mundial se desarrolla según sus propias leyes internas y son las que son. Siempre ha sido así en la historia de la humanidad. Algunas naciones empezaron a hacerse más fuertes y luego abandonaron la arena internacional perdiendo su estatus.
Probablemente no haga falta que ponga estos ejemplos, empezando por los mismos conquistadores del Imperio Mongol, con Gengis Khan, terminando con el Gran Imperio Romano. En la historia de la humanidad parece que no hubo nada como el Gran Imperio Romano. Sin embargo, el potencial de los bárbaros poco a poco fue creciendo y creciendo, hasta el punto de que empezaron a desarrollarse económicamente, así lo diríamos hoy en día. Y esto llevó al colapso del Imperio Romano y del régimen impuesto por los romanos. Sin embargo, tardó casi 5 centurias para que el imperio se desmoronara. Así que son los procesos de transformación que están pasando ahora a un ritmo mucho más rápido. ¿Y cuándo empezará el imperio de la inteligencia artificial? Me está sumergiendo en preguntas cada vez más complejas. Para responderlas hay que ser un experto en el campo de los macrodatos, en el campo de la inteligencia artificial. La humanidad afronta muchas amenazas y la investigación en el campo de la genética y también se trata del campo militar. Ahora dicen que Elon Musk ya ha implantado un chip en el cerebro de una persona. Aquello pasó en Estados Unidos. ¿Y qué opina de esto? Creo que a Elon Musk no se le puede detener, seguirá haciendo lo que crea que tiene que hacer. Pero tenemos que negociar con él de alguna manera, tenemos que encontrar algunas maneras de convencerlo. Creo que es un hombre inteligente y necesitamos alcanzar un acuerdo con él. Y este proceso debería ser sometido a ciertas reglas. La humanidad, por supuesto, debe pensar en lo que le puede ocurrir como consecuencia del desarrollo de las tecnologías genéticas o inteligencia artificial. Es posible predecir aproximadamente lo que ocurrirá cuando la humanidad se sintió amenazada por las armas nucleares. Todos los poseedores de armas nucleares empezaron a ponerse de acuerdo entre ellos porque se dieron cuenta de que su uso descuidado podría conducir a una aniquilación completa. Así que es imposible frenar el progreso tecnológico y tampoco fue posible detener el uso de la pólvora hace centurias. Pero necesitamos ponernos de acuerdo en cualquier ámbito y deberíamos regular estas tecnologías. Muchas gracias por su tiempo y la última pregunta, creo. Hablemos de Evan Gershkovich, de 32 años. Es un periodista estadounidense encarcelado ya más de un año en Rusia. Quiero preguntarle, ¿estaría dispuesto a liberarlo como gesto de buena voluntad para que lo podamos llevar a Estados Unidos? Hemos realizado tantos actos de buena voluntad y creo que hemos agotado todos los límites. Nadie ha respondido nunca a nuestros gestos de buena voluntad, pero en principio estamos dispuestos a hablar de que no descartamos la posibilidad de hacerlo si hay gestos de respuesta por parte de nuestros socios. Cuando digo socios, me refiero en primer lugar a los representantes de los servicios de inteligencia. Están en contacto entre ellos y discuten este tema.
There is no taboo to settle this issue. No tenemos ningún tabú para no resolver este problema. Estamos dispuestos a resolverlo, pero hay ciertas condiciones que se discuten a través de canales de asociación entre los servicios secretos. Me parece que es posible llegar a un acuerdo. Claro que todo esto ocurre durante mucho tiempo. Un país atrapa a un espía, lo detiene, después lo cambia por otro, por otra persona. Por supuesto, no es asunto mío. Pero creo que no es un espía, es solo un niño y puede que haya violado sus leyes, pero no es un espía y no está espiando en absoluto. Tal vez caiga en otra categoría. Quizás sería injusto pedir a otra persona a cambio de él. Sabe usted, podemos interpretar de diferente forma qué constituye un espía, pero existen ciertas cosas previstas por la legislación. Si una persona obtiene información secreta, esto puede ser calificado como espionaje. Esto fue lo que él había hecho. Había recibido información clasificada y lo hizo de forma oculta. Así que, no sé, quizá había sido involucrado y tomando en cuenta este hecho, es espionaje. Y este crimen fue comprobado, es que había recibido la información. Si fuera alguna fabricación, algo no comprobado, no habría constituido la agenda. Pero fue tomado en flagrancia. ¿Qué es esto entonces? Pero sugiere que trabajaba para el gobierno estadounidense, para la OTAN, o simplemente ejercía labor periodística que no debería haber llegado y obtuvo información que no debería llegar a sus manos. No sé por quién estuvo trabajando, pero quisiera reiterar que recibir información clasificada de forma ocultada, esto es lo que se llama espionaje, y trabajó por servicios secretos de Estados Unidos y por otras agencias. No creo que trabajara por Mónaco, porque Mónaco no está interesado en recibir esta información, así que los servicios secretos deberían llegar a un acuerdo al respecto, y hay personas que, en nuestra opinión, no están conectadas con Estados Unidos. Déjenme contarle una historia sobre una persona que ahora está en Estados Unidos. Se trata de una persona que, partiéndose de sentimientos patrióticos, mató a un criminal en una de las capitales europeas. ¿Sabe qué hizo en el Cáucaso durante aquella época? No quisiera decirlo, pero lo haré. Él ponía nuestros soldados, nuestros militares, y luego conducía un coche atropellándolos. Así que, ¿qué tipo de persona fue? Pero hubo una persona, un patriota, que lo mató en una de las capitales europeas. Así que no sabemos si lo hizo adrede, voluntariamente. Evan Gershkovich no hizo nada de esto. Es una historia completamente diferente. Él hizo otra cosa, cometió otro crimen. No es solamente un periodista, reitero, es un periodista que recibía información confidencial de forma oculta. Y además estoy hablando sobre otras personas controladas por las autoridades estadounidenses. Existe un diálogo entre los servicios especiales, servicios secretos, y esto debería resolverse de forma profesional y tranquila. Así que
deberíamos dejarles que hagan su trabajo. No descarto que este señor, el señor Gershkovich, pueda regresar a su patria. A fin de cuentas, no tiene sentido mantenerlo encerrado en una prisión rusa, así que pensamos en cómo podemos resolver este asunto. Estamos dispuestos a conversar y además el diálogo se está llevando a cabo y hubo bastante ejemplos de éxito en esta dirección. Pero en todo caso deberíamos llegar a un pacto, a un consenso. Muchas gracias, señor presidente. Espero que lo dejen en libertad. Yo también quisiera que regresara a su casa. Por fin, estoy sincero, completamente sincero, pero déjeme decirlo otra vez. El diálogo continúa y cuanto más divulguemos las cosas de esta cabaña, más difíciles serán de resolver. Y sinceramente quiero saber si es verdad sobre el tema de la guerra. Quisiera saber si quiere responder por razones o no, por razones estratégicas, pero le preocupa que el conflicto en Ucrania puede desembocar en algo mucho mayor y mucho más grave, y entonces llamará al presidente de Estados Unidos y dirá, ¿vamos a negociar? Ya lo dije que jamás nos hemos negado a negociar. Estamos dispuestos a hacerlo. Se trata de la parte occidental y de Ucrania, quienes se niegan a hacerlo. Ucrania es un país satélite de Occidente. Esto es evidente. De verdad, no quiero que suene como una injuria, pero entendemos lo que está pasando, ¿no? La ayuda financiera se trata de $72.000 millones y Alemania, siendo el segundo país más importante en términos de ayuda. Sí, seguro. Así que hay muchos armamentos, así que ustedes deberían decirle a Ucrania que deje de hacerlo y que se sienta en la mesa de diálogo. Y usted ya lo ha dicho, sabemos que a Ucrania le impidieron firmar la paz a instancias del ex primer ministro británico. Por eso le pregunto, ¿por qué no aborda estos asuntos directamente con Biden, que controla la administración de Zelensky en Ucrania? Si la administración de Zelensky en Ucrania se negó a negociar, supongo que lo hizo siguiendo las instrucciones de Washington. Ahora bien, si en Washington ven que es una decisión equivocada, que la abandonen, que busquen alguna excusa que sea sutil y no ofensiva para nadie, que busquen otra solución. Nosotros no tomamos estas decisiones. Ellos tomaron esta decisión, pues que la abandonen. Así es. Sin embargo, fueron ellos los que tomaron esta mala decisión, este error. Así que ellos mismos deberían rectificar esta situación. Solo quiero asegurarme de que le he entendido. Usted quisiera buscar una solución a lo que está pasando ahora mismo en Ucrania mediante negociaciones. ¿Es así? Cierto, pero ya lo conseguimos. Creamos un gran documento en Estambul que fue rubricado por el jefe de la delegación ucraniana. Su firma está en un extracto de este acuerdo, no en todo el documento, sino en un extracto. Puso su firma y luego dijo, estábamos dispuestos a firmar y la guerra habría terminado hace mucho tiempo, hace 1 año y medio, pero el señor Johnson vino y nos disuadió y así perdimos la oportunidad. Esto fue lo que
dijo, bueno, la perdieron, cometieron un error, pues que vuelvan a este acuerdo, así de fácil. Pero ¿por qué nosotros tenemos que preocuparnos y corregir los errores de otros? Entiendo, usted podría decir que fue nuestro error porque intensificamos nuestras acciones y decidimos usar armas para detener esta guerra que comenzó en el 2014, pero vamos a remontarnos aún más atrás. Ya he hablado de esto. Lo acabamos de discutir. Regresemos al año 1991, cuando se nos prometió que la OTAN no se ampliaría. Remontémonos al 2008, cuando se abrieron las puertas a la OTAN. Volvamos a la declaración de la independencia de Ucrania, en la que se declaró un estado neutral. Y volvamos al golpe de Estado en Ucrania en el 2014. No tiene sentido continuar, ¿no? Podemos hacer rodar eternamente esta bola hacia adelante y hacia atrás. Pero ellos dejaron de negociar. Fue un error, pues que lo arreglen. ¿Cree que en este momento sería demasiado humillante para la OTAN reconocer un territorio controlado por Rusia que hace 2 años era ucranianos? Ya lo he comentado, que piensen cómo hacerlo de forma más digna. Hay opciones si realmente tienen ganas. Hasta ahora han estado haciendo ruido, gritando, es necesario lograr una derrota estratégica para Rusia, una derrota en el campo de batalla, pero ahora al parecer se dan cuenta de que esto no es fácil de hacer. Y no estoy seguro de que sea posible. En mi opinión, es imposible por definición y que nunca sucederá. A mi juicio, ahora se han dado cuenta de que los que controlan el poder en Occidente. Así que deberían pensar en qué hacer en el futuro. ¿Y está listo a decir a los dirigentes de la OTAN, enhorabuena, ustedes han ganado, mantengamos la situación tal cual como está? Sabe usted, es el tema de las negociaciones que nadie quiere llevar con nosotros, o para ser más precisos, si quieren hacerlo, pero no saben cómo. Sé que quieren hacerlo. No es que lo vea, sino que lo sé ciertamente, pero no entienden cómo llevar a cabo las negociaciones. No fuimos nosotros los que lo hicieron, son nuestros oponentes, así que ahora deberían pensar en cómo revertir la situación. No estamos en contra. Sería gracioso si no fuera tan triste. Esta movilización incesante, problemas domésticos, tarde o temprano todo esto se convertirá en un acuerdo y pueda sonar incluso extraño en la situación actual. Pero las relaciones entre los pueblos se recuperarán de todos modos. Llevará mucho tiempo, pero se sanearán. Le daré algunos ejemplos un poco insólitos. Un ejemplo concreto. En una batalla, en un enfrentamiento militar, un grupo de soldados ucranianos resulta rodeado. Así que es un ejemplo de la vida real. Nuestros soldados les gritan, no tienen otra opción, ríndase. Y de repente desde ahí se oye una voz que grita en ruso puro. Los rusos nunca se rinden. Al final todos murieron, es decir, ellos aún se sienten rusos. Así que lo que está pasando ahora se parece un poco a una guerra civil. Es que el pueblo ruso ha sido separado por fuerzas externas, pero serán reunidos.
no dejará de Why pasar. are the Ukrainian authorities dismantling the Ukrainian Orthodox Church? Pero ¿por qué las autoridades ucranianas ejercen presión sobre la Iglesia Ortodoxa? Es que también nuestras almas son unidas y nadie podrá separar el alma. Shall we end here, or is there anything else? ¿Deberíamos terminar aquí o nos queda algo más? Creo que todo está bien.